Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos a nuestros programas diarios, programas radiales y a nuestros grupos de WhatsApp, a quienes pueden escuchar nuestros mensajes, el mensaje del Evangelio, la lectura devocional y las reflexiones a través de la palabra del Señor. Hemos llegado a la epístola a los tesalonicenses. Estamos en la primera carta. Posiblemente esta epístola fue la primera que se escribió en medio de dificultades, de tumultos que se habían levantado para perseguir a los ministros del Señor, viajeros, misioneros, que estaban llevando el Evangelio a las ciudades, a las naciones. Pablo se encontraba en su segunda gira misionera. Había pasado a Filipos, había enfrentado un conflicto allí, había sido azotado, arrestado por la causa de Cristo. De este viaje siguió a otras ciudades, finalmente pasó por Tesalónica. Allí también se convirtieron algunas almas. Sin embargo, se levantaron las turbas con deseo de asesinarlos y el Señor los rescató en su misericordia. Se unieron al viaje misionero Silas y Timoteo. Este Silas es nombrado aquí como Silvano. Silvano corresponde al idioma latín, el latín que se hablaba en esa época entre los romanos. Entonces escogen en este caso el nombre latín eh, y por eso dice Silvano, pero es el mismo Silas. Como Pablo corresponde al nombre griego y Saulo corresponde al nombre hebreo. Saulo es Saúl y Pablo es el nombre griego. Entonces, en este caso, Silvano escoge el lenguaje latín. Bueno, iniciemos la lectura y la palabra del Señor dice así. Pablo, Silvano y Timoteo, estos viajeros misioneros, escriben a la iglesia de los tesalonicenses. El autor, por supuesto, es Pablo. Ellos son los compañeros. Pero él aclara en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo aclara aquí que es a la iglesia, porque la palabra iglesia, que proviene de eclesia, era una asamblea mayormente política. Entonces, por eso Pablo aclara que esta asamblea no es política, sino que es una asamblea en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, es una asamblea cristiana. Los saluda con gracia y paz, esa paz que en medio de todas las circunstancias nos acompaña y nos debe acompañar. Y es la consecuencia de la gracia que el Señor nos ha otorgado, ese maravilloso regalo. Y a causa de esto tenemos paz, paz de Dios nuestro Padre. Entonces comienza el apóstol dando gracias. En la clase pasada hicimos referencia a los 3 primeros versículos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra confianza en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces menciona la fe, menciona el amor, menciona la esperanza que produce constancia y paciencia en nosotros, la fe que se ve a causa de las obras que se hacen y la fuerza para trabajar demuestra también nuestro amor. La palabra del Señor sigue diciendo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es la lectura y dice el apóstol Pablo entonces a partir del versículo 4. Sabemos, hermanos amados, lo que está diciendo allí es de vuestra elección. Sabemos que Dios os ha elegido. Esta es una palabra muy clara acerca de la soteriología, la salvación y la predestinación. Pablo está seguro, dice, sabemos que ustedes fueron elegidos. Lo que está explicando es, cuando llegamos a Tesalónica, vimos cómo Dios había preparado sus corazones para la salvación. Tenemos prueba, confirmación de que Dios los ha escogido, como a todos los creyentes desde antes de la fundación del mundo. Esta es una doctrina que muchos no aceptan. El asunto de que los elegidos, los escogidos, hayan sido preparados desde antes de la fundación del mundo para la salvación. Nosotros no podemos comprender 100%, es decir, de manera plena, una doctrina tan profunda como esta. Lo que podemos hacer es aceptarla y estar agradecidos, porque Dios ha determinado que la humanidad es culpable de su pecado, porque voluntariamente se han rebelado contra Dios. Ha determinado el Señor que la humanidad entera está condenada, está perdida por causa de su rebelión desde el huerto del Edén y por la manera como todos los seres humanos se rebelan día a día contra Dios y de manera muy personal y voluntaria pecan y se deleitan en el pecado y rechazan a Dios voluntariamente y no aceptan a Jesucristo como su Salvador, sino que lo desprecian, intentando, pretendiendo pisotear la sangre del Señor. Esto lo hace la humanidad entera. La humanidad es culpable, es responsable de haber rechazado a Cristo y lo siguen rechazando. Son escarnecedores, burladores. Ellos se enfadan contra las palabras del Señor y lo rechazan y protestan contra Él, haciendo afrenta al Espíritu Santo. Pero Dios ha determinado, Él ha tomado a algunos de los perdidos, ha seleccionado, ha elegido desde antes de la fundación del mundo, ha elegido algunas personas, ha elegido muchedumbres de cada nación, un grupo de personas de cada pueblo, de cada tribu, de cada lengua y nación. Ha elegido un grupo de personas, ha elegido multitudes de personas, grupos que el Señor apartó para sí, porque Él quiso, Él lo determinó de esta manera, entre los cuales por purita gracia, por pura gracia y misericordia, estamos nosotros aquí. Pertenecíamos a los blasfemos, a los perdidos, a los injuriadores, a los mundanos, parranderos, viciosos y todos los pecados que la Biblia menciona. Ahí estábamos nosotros entre ellos, unos pecando de una manera y otros de otra manera, pero todos pecando y perdidos. Iguales que los demás hombres, no somos mejores que ellos. Estábamos con ellos, pertenecíamos a los ignorantes idólatras del mundo, pero no sabemos cómo.
en este misterio tan profundo, el Señor, habiendo hecho una elección, comienza a atraer a los que son suyos, y entre esos el Señor echó la red y estamos nosotros allí escogidos y estamos aquí. Esa es la gracia a nuestro favor. No podemos hacer otra cosa en lugar de luchar contra Dios y enojarnos contra Él por la forma en que lo hizo en su soberanía. Debemos estar agradecidos con el Señor. De esta manera es que Pablo está seguro de que Dios ha escogido a estos tesalonicenses, a este grupo de personas de esa ciudad, a cada grupo de personas de cada nación. Entonces Pablo escribe esta carta y les dice, sabemos, hermanos, que ustedes han sido elegidos. Esa línea tan delgada entre la culpabilidad y la elección para salvación, nosotros nunca podremos entender esa línea tan delgada. Todos los que se pierden porque ellos quisieron rechazar voluntariamente al Señor. Son culpables. Es un misterio. Pero entre esos estábamos nosotros y el Señor decide traernos de este lado, de su parte. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. En su voluntad absoluta, Él quiso, por amor, nos llamó y nos salvó. Entonces sabemos, tesalonicenses, le dice Pablo, que ustedes también fueron elegidos de la misma manera. Así de que los inconversos no tienen excusa. Ellos han pecado voluntariamente. Y lo que Dios demanda es que se arrepientan. Y no sabemos quiénes se van a arrepentir, pero nosotros debemos predicarles el Evangelio a todos. Y se van a arrepentir los que Dios determinó que se arrepintieran. Es una doctrina que a mí me impresiona, pero es así como está escrita en la palabra del Señor. Dios salvará a los que Él escogió y los traerá a su regazo. Entonces dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Bueno, este evangelio, que Pablo incluso llama nuestro evangelio, refiriéndose en esta oportunidad también a sus compañeros, no es un mensaje que Pablo haya inventado ni que sea diferente al evangelio que Cristo dejó o al evangelio del resto de los apóstoles, no, sino que ellos se apoderan de esa palabra y la viven y la llevan en su corazón y demuestran con fruto que ellos viven realmente para Cristo, para su evangelio. Por eso entonces él dice, nuestro evangelio. Los mensajeros habían, perdone la expresión, habían inyectado en las venas el evangelio de Cristo. No distorsionaban el mensaje, no era un discurso religioso ni filosófico, no, eran las mismas palabras de Cristo. Ahora inspiradas por el Espíritu Santo, ellos recibieron sus palabras y vivían en esas palabras. Ahora vivían en ese poder. Y este poder no se refiere solo al poder de hacer milagros y señales y prodigios, que de hecho en los apóstoles se manifestaba esto claramente. Era la evidencia de ese apostolado otorgado directamente por Cristo. Se refiere especialmente al poder de la palabra para transformar corazones. Y ese mismo poder reside en nosotros los cristianos. Debemos hablar a las personas de Cristo sin temores, sin timidez, ese nerviosismo que tienen algunos cristianos para hablarle a las personas del Señor, de su poder, de su maravilla, del perdón. Tienen un nerviosismo que me dicen que la lengua se les agranda, que no saben qué decirle a la gente, que les da como pena, como vergüenza predicar cuando van a la plaza del mercado o al supermercado o se suben en una buseta o en el taxi o con sus compañeros de trabajo o con sus jefes o con sus obreros que no saben cómo iniciar una conversación para hablarles del Señor. Esa timidez debe ser derrotada y vencida porque en nosotros habita el Espíritu Santo, su persona, y recibiréis poder, dinamita explosiva, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y los creyentes tenemos el Espíritu Santo.
Por tanto, Él obra en nuestras vidas. Es una energía sobrenatural, poderosa, que convence de pecado, que lleva a las personas al arrepentimiento, a la conversión. Y es una maravilla cuando nosotros logramos estas cosas. Hace un tiempo atrás, entre tantos testimonios, hace unos 3 años atrás, predicaba a una pareja aquí en Venezuela, en el estado Táchira. Entre las personas que podemos testificar, esta pareja también la recuerdo de manera especial en este día, ya que pronto vamos a tener una reunión con ellos y los voy a ver. Ellos quieren encontrarse conmigo, gozarnos, disfrutar, orar juntos. Ellos eran personas sin Cristo, con un comportamiento totalmente mundano. Empecé a evangelizarlos. Parecía una manera casual, simplemente ellos llegaron a vivir cerca de donde vivíamos nosotros en San Cristóbal, y ellos llegaron ahí a vivir y empecé a hablarles el Evangelio del Señor, a predicarles la palabra, y ellos tomaron con seriedad lo que les estaba predicando. Al principio no, pero luego tomaron con seriedad y decidimos hacer una reunión semanal de 1 hora. Empezamos esa reunión, a veces ellos podían reunirse, a veces no, el enemigo presentó muchos obstáculos. Y luego me doy cuenta que ellos han recibido la palabra con tanto gozo. A la vuelta de 1 año, resumiendo, ya estaban ellos arrepentidos, comenzaron a congregarse y luego de congregarse se bautizaron. Ellos llegaron a casarse porque no estaban casados, se bautizaron y actualmente están sirviendo en una iglesia. Y en este viaje que vamos a hacer misionero, pues nos vamos a reunir para orar y dialogar y están muy contentos. Esos cambios, esa transformación que Dios hace en las personas nos alegra, nos anima, nos entusiasma a seguir predicando el Evangelio. Y es solamente un testimonio. Tenemos muchos testimonios de personas que nos dicen: los estamos esperando, pastor, que vengan por estas tierras, porque entregamos nuestra vida a Cristo en una de sus campañas, en una de sus predicaciones, con uno de sus mensajes. Son muchos testimonios. Es una maravilla abrir la boca y poder ver a las personas llegar a los pies de Cristo y rendirse y servirle. Así de que Pablo predicaba con mucha confianza el mensaje del Evangelio y veía los frutos, y él está animando ahora a los tesalonicenses, diciéndoles: la palabra que les predicamos a ustedes llegó con poder y los transformó, y estamos seguros de que ustedes han sido apartados para el Señor, y ustedes saben que nos hemos comportado como es digno del Evangelio. Por tanto, ustedes deben seguir nuestro ejemplo. Lo que Pablo sigue diciendo aquí a continuación: vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de grandes pruebas, grandes tribulaciones, circunstancias adversas, pero ustedes recibieron con ese gozo que da el Espíritu Santo, recibieron la palabra. Entonces Pablo los está animando y les dice que él ha escuchado que ellos están dando buen testimonio y que han sido imitadores incluso de los apóstoles, que han sido imitadores, fieles discípulos del Señor Jesucristo, que en medio de muchas pruebas, no se especifica qué tipo de pruebas estaban pasando. Lo cierto es que en medio de grandes dificultades, a las que Pablo llama tribulaciones, grande tribulación, ellos recibieron la palabra del Señor, pero la recibieron con tanto gozo y se entregaron a Cristo, no importando las situaciones difíciles, sino pensando primero en lo que el Señor traía a ellos. Así es como cada creyente debe vivir para el Señor, con mucho gozo, sin importar cuál sea la tribulación, la circunstancia que esté atravesando. Por eso en el saludo dice: gracia y paz. Esa paz, que es el resultado de esa gracia, debe habitar en nosotros, y esto debe producir en nosotros gozo, alegría. No podemos ir por ahí, por el mundo, con una cara de amargura y de tristeza, pretendiendo que otros puedan venir a los pies de Cristo, sin tener nosotros un motivo por el cual vivir. Nuestro motivo es Cristo, y Cristo es suficiente para nosotros vivir con alegría a pesar de.
las circunstancias que hayan. De manera o de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Los tesalonicenses eran personas dignas de imitar. Se había extendido su fe, su fama por todas partes y estaban llevando el evangelio a muchas personas y eran nuevos creyentes. Y como nuevos creyentes ya habían empezado a visitar incluso otras ciudades y estaban llevando el evangelio al mundo. Eran nuevos creyentes, una iglesia que no tenía todavía ni un año, pero ya estaban evangelizando el mundo. El vecindario entero estaba escuchando que ellos se habían convertido y predicaban el evangelio de Cristo. A veces, amados, hay iglesias que les pasan 10 años y no salen a evangelizar su barrio. Hay iglesias que les pasan 100 años y no se dan a conocer. Hemos visto iglesias totalmente encerradas que no son productivas y necesitamos que la iglesia tenga ese avivamiento en su corazón. Avivamiento no es reunirnos y pegar gritos y alaridos y tirarnos al piso y convulsionar, como lamentablemente algunas iglesias y algunos predicadores están enseñando, que avivamiento es que le dan órdenes al Espíritu Santo gritando cosas como caiga fuego en esta hora y caiga fuego y caigan al piso y sean derribados y den botes en el suelo y avivamiento es eso. No, mis amados hermanos, el avivamiento despierta a nosotros el deseo de santificación, el deseo de estudio de la palabra, el deseo de consagración, el deseo de llevar el evangelio a otras personas. El avivamiento nos ayuda a luchar contra pruebas, tentaciones, contra herejías, contra mentiras. Nos da un hambre por la palabra y no solo para comerla para nosotros, sino para escudriñarla y llevársela también a los pecadores y disipular personas para Cristo. Ir por todo el mundo llevando el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos en todas las naciones. El avivamiento produce en cada creyente un deseo de extender el Evangelio a sus vecinos, a sus familiares, a los pecadores, al prójimo. Y Pablo está elogiando a los tesalonicenses porque han sido ejemplo de los creyentes, porque dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque por donde quiera que vamos, escuchamos que ustedes están predicando y que le cuentan a la gente cómo es que nosotros les llevamos el Evangelio y cómo ustedes pudieron creer y en todos lados hablan de Jesucristo. Ese testimonio se había extendido por todas partes, se estaba diciendo, hay mucha gente en esa ciudad de Tesalónica que llegó al Evangelio, a eso que algunos llaman secta, pero que era el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio del Señor. Y se escucha que ahora salen por todas partes predicando. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, porque ustedes tesalonicenses eran unos idólatras, igual que todos los griegos, igual que todos los romanos, igual que todos los extranjeros paganos. Ustedes vivían para eso, estaban perdidos, pero Dios preparó sus corazones, recibieron al Señor y ahora ustedes han sido transformados, convertidos de la idolatría y el paganismo a Cristo. Y ese gozo que tienen ustedes se les nota. Por eso les habló Pablo de la fe, por eso les habló del amor y por eso les habló de la esperanza con que vivían. Y ellos salían por todas partes dando fruto, haciendo obras, trabajando duro y teniendo paciencia en las tribulaciones y en las pruebas y con mucha alegría, sin importar las pruebas, estaban predicando el Evangelio al mundo entero. Oh Dios mío, despiértanos, despiértanos, Señor, despierta nuestra conciencia. Despierta nuestra manera de vivir, despierta a los creyentes, a mis hermanos que están escuchando esta palabra, que tomemos ejemplo de Tesalónica, de los tesalonicenses, de la iglesia que allí se entregó al evangelismo, al trabajo misionero
a llevar la palabra a otros, Dios mío. Que nosotros no estemos adormilados, adormecidos, que se nos quite todo eso, Dios mío. Y dice que ellos esperaban de los cielos a su Hijo Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Se convirtieron en personas de fe, en personas que deseaban la palabra, se convirtieron en personas entusiasmadas a predicar, inspirados, emocionados, motivados, avivados por el poder del Espíritu Santo. Y estaban predicando en todas partes que Jesucristo volvería. Amados, ellos no sabían que el Señor Jesús se iba a tardar 2000 años. Ellos no sabían eso, ellos pensaban que el Señor regresaba en cualquier momento y estaban predicándole a todas las personas que se arrepintieran, que estuvieran listos porque el Señor venía. Ellos tenían esa esperanza y estaban hablando de que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, vendría para librarlos de los juicios venideros, de la ira venidera, porque el mundo está bajo la ira de Dios y Dios va a desatar en cualquier momento sus juicios contra la tierra y la tierra entera entrará en calamidad y habrá tinieblas y vendrá granizo y vendrá fuego del cielo y consumirá todas las cosas y el Señor ejecutará sus juicios porque Dios no puede ser burlado. Y ellos predicaban, viene la ira, pero antes de la ira viene Cristo. Vuélvanse al Señor porque viene Cristo. Estaban predicando al Dios verdadero en todas partes, en contraste contra la idolatría y contra cualquier religión pagana. Ellos estaban esperando al Señor Jesús de los cielos, la persona de su Hijo. Vendría del reino de los cielos para recoger a su iglesia. Ellos están seguros de la doctrina de la resurrección y están predicando Jesucristo resucitó de los muertos y están hablando del nombre de Jesús como el nombre que es sobre todo nombre y están claros de los juicios que vienen. Noten ustedes a unos creyentes nuevos hablando doctrinas fundamentales, creyentes nuevos, adoctrinados por el apóstol Pablo y por sus colaboradores, servidores. Estaban hablando toda una doctrina siendo nuevos creyentes. Por eso a la gente cuando llega al Evangelio, de una vez comenzamos a enseñarles la palabra sin rodeos. Hay iglesias que comienzan con los nuevos creyentes es a entretenerlos, a jugar, que si les hacen payasitos, que si les hacen teatro, que si los llevan al cine, que para que no sientan que el Evangelio es aburrido, que es muy fuerte, que de pronto se nos van. Hay que buscar cómo entretenerlos con bombitas, con globos. Amados hermanos, les parten piñatas para darles regalitos para que ellos puedan entretenerse y no se vayan a aburrir, los llevan a conciertos y tantas cosas más. Ese no es el evangelio que el Señor nos mandó a predicar. Cuando la gente está sin Cristo hay que hablarles de arrepentimiento y cuando llegan a Cristo hay que adoctrinarlos, hay que decirles de una vez todas las cosas que necesitan saber. Es necesario que conozcan la palabra y sepan a qué atenerse. Esa gente de la que les hablé hace un momento, yo empecé a hablarles de una vez la palabra del Señor. Primero arrepentimiento y todos los juicios que vendrían y que el Señor nos ha dado la oportunidad de ser salvos y está abriendo sus corazones. Y comenzaron a llorar y se entregaron a Cristo en cuestión de un año. Estaban sirviendo al Señor. Mi Dios hace maravillas, amados hermanos, y debemos predicar su evangelio sin temor, llevarle a todas las personas la posibilidad del arrepentimiento, porque si Dios nos permite hablarle a alguien, es porque tiene un plan con esa persona. Creámoslo así nosotros, debemos creerlo así. No podemos predicar diciendo, quién sabe si Dios tiene un plan con esta persona. Si nos ha enviado a esas personas, simplemente creamos que Dios tiene un plan allí. Creamos nosotros y que su plan es salvar de la ira venidera a los pecadores. Así de que mis amados hermanos, mi Señor nos ha dado esta maravilla esta mañana y nos hemos deleitado con el ejemplo de los tesalonicenses, que nos dan ejemplo de ser creyentes avivados, que están despiertos, que tienen una conciencia clara de cuál es nuestro llamado como hijos de Dios. Nos vemos en la próxima ocasión por el mismo canal y a la misma hora.